Enseñanza de Comisiones Obreras, a la sede de la Federación de Enseñanza. Disculpadme, pero es que tengo la voz un poco cascada. Son las secuelas del 40 aniversario que hemos estado celebrando estos dos últimos días. Lo primero, disculpar la ausencia de nuestro secretario general, Francisco García Suárez, que está teniendo una circunstancia personal ineludible y no le permite estar aquí con todos nosotros, y nos envía un saludo. Y entonces me han encargado pues, que intervenga yo brevemente. Para quienes no me conozcan, otros sí, yo soy Julio Serrano Gracia, soy el secretario de organización de la Federación Estatal de Enseñanza y antes fui el responsable de salud laboral. Por tanto, cuando Nani me dijo, mira, no puede venir Paco, podrías presentar tú las jornadas, pues dije que estaba encantado, porque además de ser mi obligación, pues en el año 2016, con otros compañeros que están aquí, de la Confederación, con Pedro, responsable de salud laboral, con José Luis, comenzamos a trabajar el amianto en el ámbito de la Federación de Enseñanza. Y lo hicimos un 28 de abril de 2016, que empezamos sacando una nota de prensa y trabajando materiales que luego se convirtieron en una campaña que pusimos en marcha, que elaboramos junto con la Confederación y junto con las comunidades autónomas, como decía, y sacamos adelante. A partir de ese año 2016 elaboramos materiales, una revista en el TE, folletos explicativos. Es verdad que nosotros empezamos entonces, pero ya había federaciones nuestras que estaban trabajando ese tema desde hacía algún tiempo. Algunos de ellos intervendrán a lo largo de esta mañana, pero estaban trabajando en eso, en País Valencià, estaban trabajando en Euskadi, donde recientemente habían salido a las pizarras con amianto, ¿no? Por tanto, nosotros nos incorporamos un poco más tarde, pero lo hicimos con ímpetu, ¿no? E intentamos, bueno, pues trabajar este asunto que, como decía, pues hasta entonces nos resultaba bastante desconocido, ¿no? ¿Y qué pretendíamos con aquella campaña, ¿no? Pues, en primer lugar, concienciar a la comunidad educativa del problema que teníamos en las escuelas, en los centros educativos, con el amianto en los tejados de Uralita, con el amianto en las pizarras, con el amianto en múltiples sitios, como luego tuvimos la oportunidad de ver, ¿no? Y además de concienciar a la comunidad educativa y ofrecerle esa información, pues nos planteábamos exigir a las administraciones educativas que hiciesen un mapa, ¿no? Un mapa de centros afectados que nos permitiese saber dónde estaban los problemas y, a partir de ahí, que se planificara el proceso de desamiantación, si se dice así, que no lo sé, pero bueno, básicamente retirar el amianto de los centros educativos, ¿no? Y a partir de ese momento, pues estuvimos trabajando. En algunas comunidades tuvo una mayor incidencia esta campaña, en otras menos, pero hemos seguido trabajando hasta hoy, ¿no? Y hoy estamos aquí celebrando un seminario sobre el amianto, enemigo cancerígeno en el sector de la educación, financiado por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. Estamos dando un paso más y supongo que a lo largo de la mañana pues avanzaremos y concretaremos muchas más cuestiones. Yo, una última disculpa, y es que no me voy a poder quedar aquí con vosotros toda la mañana, porque tenemos ahora a las 10:30 otra reunión con los sindicatos de la enseñanza pública y no universitaria, porque tenemos que pactar el calendario del proceso de elecciones sindicales que se celebrará a partir del próximo curso de septiembre. Por tanto, buen trabajo. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues buenos días a todas, buenos días a todos. Yo no he sido por la fiesta. Entonces, yo estuve ayer en la celebración de los 40
de los 40 años y felicito a la Federación por el acto que se hizo y por los 40 años de trabajo, pero yo no estuve en la fiesta. Esto es simplemente un resfriado. Quería primero agradecer la invitación, agradecer el trabajo que se viene haciendo desde la Federación de Enseñanza en colaboración con la Confederación y transmitir un saludo desde la propia Confederación, ¿no?, una felicitación por la jornada y el trabajo realizado. Yo a la hora de abrir muchas veces estas jornadas, que yo por suerte hoy al final he podido quitarme algún otro compromiso y voy a poder compartir más tiempo con vosotros, con lo cual podremos hablar incluso en los ratos de café o lo que sea. Pero me gusta situar tres elementos, por lo menos esenciales, ¿no? Es decir, más allá de lo que tiene que ver el tema del amianto en el ámbito específicamente del sector correspondiente, del ámbito, en este caso, de la Federación de Enseñanza, ¿no?, y de conseguir eso, unos centros educativos libres de amianto, que yo creo que al final es el objetivo, y con los menores o con el mayor control posible sobre ese tránsito que tenemos que hacer para poder retirar, para poder desamiantar y librarnos de este agente cancerígeno, pero sí me gusta hacer una reflexión un poco más de carácter general, porque la expansión y el uso del amianto es un problema que ha tenido y que sigue teniendo un carácter marcadamente internacional. Es decir, la extensión del amianto y cómo se ha producido y cómo se trabajó y se extendió a lo largo de todo el planeta, su utilización, pues es un reflejo más, ¿no?, de un modelo capitalista, del proceso de globalización, y en un momento en el que no se hablaba de estas cosas, en el que incluso quienes tuvieron la certeza durante mucho tiempo de que esto era un material cancerígeno, que era un material que provocaba la muerte sí o sí, y es la muerte, no solamente la enfermedad, porque se tenía plenamente constancia de ello, se jugó con la salud en términos también globales. Es decir, las grandes multinacionales que dirigieron en su momento el comercio y que pusieron en marcha, digamos, las grandes líneas del comercio internacional con el tema del amianto, crearon, incluso, y está relatado, algunos conocéis un libro que editamos en su momento aquí en España, La lana de la salamandra, lo que constituyeron en el fondo fue la creación de una especie de fábrica de ideas técnico-jurídicas para ver dónde podían ir desplazando en su momento la producción, donde tuvieran mejores posibilidades para poder producir lo que entendían y vendían, que eran materiales con con la incorporación de la fibra de amianto, que tenía además unos resultados en términos de aislamiento y de otros muy efectivo, pero estuvieron localizando donde hay vacíos legales que les permitiera seguir trabajando. Tan es así que, una de las fábricas más importantes en este proceso, ¿no?, de las multinacionales más importantes, que fue Eternit, desde los años 70, finales de los 70, ya estaban retirando de la fabricación en algunos sitios. En los años 90 y tantos dejaron de fabricar ellos, sin embargo había multitud de empresas y ámbitos donde se seguía trabajando. Y en España no llega la prohibición hasta el año 2001, es decir, que resulta que es principios del siglo de este siglo cuando se llega a la prohibición, cuando se conocen los efectos nocivos mucho tiempo antes. ¿Por qué digo esto? Porque al final, cada vez que disputamos y se va a ver, yo creo que a lo largo del seminario, cada vez que disputamos con las empresas dónde está la culpa, digamos, de que este material se haya generalizado como se hizo, hay que buscar también las responsabilidades de los propios gobiernos que, conociendo cuáles eran los efectos del amianto, en el fondo no tomaron las decisiones oportunas y en el momento oportuno. Y en el momento oportuno es cuando se conocía técnicamente cuáles eran los efectos. Se dio prioridad al mercado, se dio prioridad al crecimiento económico a costa de la salud, evidentemente de la salud siempre de trabajadores o de trabajadoras. Y yo creo que eso conviene no olvidarlo en el trabajo que hacemos continuamente, porque aún ahora nos sigue pasando. Es decir, en el fondo hay una transferencia del daño a muchos países que no tienen legislaciones que ahora mismo les estén
protegiendo de la exposición al amianto. O ahora nos podemos encontrar, como nos ha pasado, José Luis y yo, ya hace unos cuantos años, nos encontramos en un Congreso Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo, un lobby del amianto a nivel internacional, fundamentalmente financiado por la industria del amianto de Rusia, que está defendiendo el uso seguro del amianto, como si pudiéramos establecer un valor límite de exposición, como se hace con otros agentes, ¿no? Es decir, y eso sigue pasando. Y hay países, es decir, en Bangladesh se terminan desguazando barcos que contienen mucho amianto en muy malas condiciones porque en astilleros en Europa pues resulta muy costoso y se transfiere incluso a ámbitos donde hay menores teniendo que realizar trabajos de altísimo riesgo. O hay países donde se sigue produciendo y se siguen fabricando materiales con esta fibra. Con lo cual, es algo que para Comisiones Obreras, que en el origen prácticamente de la Secretaría no estaba yo, que yo no tengo tanto tiempo, pero prácticamente desde el origen, digamos, de nuestros trabajos como confederación en salud laboral, siempre hubo una línea fundamental en el tema de la protección frente a las exposiciones al amianto, ¿no? Y eso hay que reconocérselo a quienes nos precedieron, que yo creo que Comisiones en ese sentido tiene una amplia experiencia por el gran trabajo que se hizo. Simplemente situar también que, decir, esto de carácter general, nosotros también lo hemos incorporado desde la Confederación, venimos desde hace tiempo, algo comentaba Julio, pero desde hace mucho tiempo nosotros venimos trabajando ya en una línea que tiene que ver con los cancerígenos en su conjunto, porque este es uno más, pero para que nos hagamos la idea, la dimensión, sí podemos hablar de miles de cancerígenos que tengan relación con ámbitos, es decir, con exposiciones a las que estamos todos habituados. Según la propia agencia internacional, pues en el ámbito laboral podemos estar con exposiciones del entorno de entre 500 y 600 cancerígenos de manera bastante habitual en múltiples actividades. Esto no es solo un problema en la industria, como no lo es solo en la industria el tema del amianto o de la construcción el tema del amianto. Y, sin embargo, no disponemos ni de valores límites que protejan realmente, y es muy discutible lo de que los valores límites protegen en el ámbito, es decir, o en temas de cancerígenos, ¿no? Pero ni siquiera nuestra normativa a nivel europeo ha tenido un desarrollo a la hora de mejorar sustancialmente lo que es la apuesta por la identificación y la puesta encima de la mesa de los problemas relacionados con el cáncer laboral. Y hoy sabemos que hay, es decir, que probablemente la mayor mortalidad que se produce derivada del ámbito laboral tiene que ver con las exposiciones a cancerígenos. Lo reconoce la Comisión Europea, lo reconoce la Agencia Europea, pero nosotros hoy todavía solo tenemos, creo que eran 3 cancerígenos reconocidos en la Directiva de Cancerígenos. Hay un proceso por el que ahora estamos en proceso de acordar en varios lotes, hay una serie de listas de incorporación de valores límite que nos va a llevar en los próximos años a tener aproximadamente 22, 25 sustancias, digamos, como cancerígenos, teniendo en cuenta que el mantenimiento de la Directiva de Cancerígenos no ha sido fácil. Ha habido una clara tendencia por parte de la Comisión Europea, fundamentalmente la anterior, con Barroso, en la que se pretendió hacer una única directiva y fusionar las directivas de cancerígenos y de químicos para darle exactamente el mismo tratamiento. Y esto supone una diferencia sustancial en la directiva de cancerígenos y toda la legislación de desarrollo y, por tanto, la transposición que se hace al ordenamiento nuestro a través del decreto de cancerígenos obliga, en principio, si hay una sustitución posible, técnicamente posible, obliga a la sustitución, no así en los químicos, donde sí que tiene una mayor efectividad, digamos, los valores límite que se puedan reconocer. Bueno, pues ese es el esquema en el que desde Comisiones estamos intentando trabajar el tema del amianto y otros agentes cancerígenos también, porque el principal problema de salud en el ámbito laboral es el cáncer laboral y no tiene el suficiente reconocimiento
y, como decimos en prevención, aquello que no se conoce, que no se pone encima de la mesa, ni se previene, ni se adoptan medidas y al final convivimos con ello, unas veces en la ignorancia, o en la ignorancia de la mayoría, no de todos, otras veces con el convencimiento y el conocimiento de que eso existe, pero que lo que nos exige es más trabajo para conseguir apartar todos estos elementos, el amianto y otros cancerígenos, de los centros de trabajo. Yo os animo a seguir colaborando con nosotros. Os ofrezco toda la colaboración, como no puede ser de otra manera, desde la Confederación. Insisto en la felicitación por el trabajo que se está haciendo y lo quería significar fundamentalmente Nani, que es la responsable, y que, bueno, Julio, que lo fue hasta hace muy poquito tiempo, porque eso está haciendo que realmente el ámbito de la salud laboral tenga, en mi opinión, el papel que le corresponde. Y la salud laboral no es un registro de enfermedades, la salud laboral no es el registro de accidentes. Somos los que siempre tenemos que salir a la prensa para decir si ha habido más o menos accidentes o accidentes mortales en un momento determinado, pero la salud laboral, en el fondo, desde Comisiones Obreras, lo que es un instrumento claro de acción sindical para modificar las condiciones de trabajo y las condiciones de vida de la gente a la que representamos. Y ese es el objetivo que yo creo que compartimos y en el que seguramente transitaremos esperemos que un buen camino y que podamos mejorar realmente en ese sentido. Muchas gracias. Bueno, antes de que se vaya, quiero agradecerle a Julio no solamente la participación hoy, sino todo el apoyo que nos ha dado a lo largo de este tiempo. Muchas gracias, Julio. Lo primero de todos es daros la bienvenida a todas y a todos por estar hoy aquí y agradeceros de corazón que estéis. Es algo que siempre se dice, pero en esta ocasión es algo que decimos de corazón y me consta que desde todo el equipo. Ha sido un trabajo que nos ha parecido importante, dada la gravedad del asunto, pero un trabajo agradable por la participación y por todo el apoyo que hemos sentido de vosotros. Entonces, lo primero, empezamos dando las gracias. Bueno, ¿por qué decidimos hacer la jornada? Pues decidimos hacer la jornada porque cuando el año pasado asumimos la responsabilidad del equipo de llevar a cabo todo lo referente a salud laboral y medio ambiente en la Federación, nos dimos cuenta que el amianto había sido una línea preferente en el trabajo que había hecho el equipo anterior, el equipo de Julio, que habían trabajado mucho y bien y que teníamos que seguir profundizando en esto porque el asunto era muy grave, es muy grave y creemos que es necesario visibilizar y profundizar en este campo porque la mayoría de la gente todavía no es consciente de la dimensión que tiene el tema. En los últimos días parece que está tomando un poquito de brío el tema y sobre todo el trabajo que están haciendo los compañeros de Madrid estos últimos días con el tema del metro y todo esto y todas las movilizaciones que está habiendo ha sido un gran apoyo y un gran impulso para esta visibilización que es tan necesaria. Pero nos parecía que tenía que ser una parte importante de nuestro trabajo y de todo el plan que tenemos a lo largo de este tiempo en la Federación. Entonces, dado que teníamos ya fijado que era importante lo que íbamos a hacer, cuando surgió la oportunidad de diseñar un proyecto con la Fundación Estatal de Prevención de Riesgos, pensamos que era el momento idóneo y que era una fantástica oportunidad para poder orientar toda esa franja, toda esa energía que teníamos de trabajo. Sobre todo porque, aparte de todo lo que había sembrado de antes, tanto del trabajo que habían hecho en la Confederación, todo el trabajo que se ha hecho en la Federación, todo el trabajo que habéis hecho en los territorios, que es fantástico, durante todo el tiempo que empezamos, desde mayo que empezamos el año pasado nuestro mandato, todos los días nos llegaba mínimo una noticia. Que hoy no puede estar con nosotros Óscar Bayona, pero le queremos agradecer de la Confederación todos los días una noticia, dos noticias de que se había detectado en algún territorio, en algún sitio de España, del Estado, un colegio en el que, o bien en la cubierta o en alguna parte del centro educativo, había un caso de amianto. Entonces, antes de empezar ya teníamos alrededor de 80 noticias, o sea, de mayo a septiembre,
80 recogidas y luego muchísima más información que hemos ido recopilando de casos que se están dando. Y además, en paralelo, nos empezaron a llegar consultas desde afiliados o no afiliados, personas que acudían a la federación en busca de ayuda, en busca de asesoramiento, porque les estaba empezando a llegar información y no sabían muy bien cómo actuar. Entonces, todo este contexto fue el que nos dio la posibilidad de empezar a trabajar. Decidimos hacer una campaña de divulgación, empezar por divulgación, por el tema de la visibilización y, sobre todo, nos centramos en estas jornadas y también estamos diseñando y estamos trabajando en un portal web que forma parte del proyecto con la idea de un poco toda esta información que estamos recopilando y todo este trabajo que estamos haciendo que quede en la web para que de manera digital pueda servir como herramienta, en principio a las trabajadoras y a los trabajadores, pero en realidad es extensivo a toda la comunidad educativa y toda la sociedad. Porque otra de las cosas que a nosotros nos preocupaban es el carácter que tiene nuestra organización sociopolítica y esto nos parece un pilar fundamental. Nosotros no somos un sindicato corporativo que solamente estamos pendientes de lo que nos pasa a nosotros en nuestro ombligo, en nuestra partecita chiquitita que nos preocupa. Nosotros, como todos sabéis, tenemos una vocación de servicio a toda la sociedad y creemos que lo que le importa a una parte al final le afecta al todo y que hay que tener una visión más amplia de la realidad. Entonces, cuando estamos hablando del amianto, no solamente estamos expuestos los trabajadores y las trabajadoras de la enseñanza, estamos expuestos todos los alumnos, desde niños muy chiquititos, 2, 3 años, que se empiezan a escolarizar, hasta alumnos de universidad. Entonces, eso amplía muchísimo el foco de peligro y eso nos hace la idea de lo que puede pasar. Porque, claro, salud laboral sí que es verdad que hay riesgos que son exclusivos de las trabajadoras y los trabajadores. Las personas, a lo mejor, los usuarios o clientes, hay veces que no sufren ningún riesgo o tienen una exposición mínima, pero en este caso nos dimos cuenta que era un problema de muchísimo más calado, porque claro, cualquier persona que está en un colegio o cerca de un colegio, porque también se ha dado casos de los alrededores, pueden tener o pueden estar en riesgo. Entonces, esto era otro de los asuntos que como trabajadores y trabajadoras de la enseñanza y por al pie que hemos estado de obra, pues poníamos cara a nuestras alumnas y a nuestros alumnos, a los compañeros y a las compañeras y todavía nos daba más impulso para hacer algo. Vale, no me voy a detener mucho, voy a intentar ser breve porque creo que lo importante viene de los compañeros que me han precedido y me parece importantísimo también toda la parte que va a venir después, entonces voy a intentar ser breve. ¿Por qué intervenir? Ya os hemos comentado. Y bueno, ¿cómo pensamos que teníamos que abordar el tema? Pues en esta jornada en concreto pensamos que es fundamental dar una imagen general, una imagen global de qué es el amianto, porque claro, lo primero que tenemos que saber es qué es el amianto. A continuación, ¿qué efectos tiene en la salud? Es importantísimo. Y la repercusión jurídica, la repercusión laboral que puede tener esto. Hecho este marco de contenidos fundamental que nos sirve para tener una idea de todo esto, nos parecía una parte clave el trabajo que se había venido haciendo desde los territorios de la Federación. Lo que habían hecho en los sitios donde se habían dado cuenta que había que actuar y que había que actuar ya, lo bien que lo habían hecho y que podían servir de inspiración y podían servir de referencia a otros territorios donde por múltiples posibilidades todavía no se ha podido intervenir. Entonces, nos interesaba especialmente el caso de Euskadi, que fueron los que hicieron toda la campaña relacionada con las pizarras y que ha sido, digamos, mítico dentro de todo el tema del amianto y la educación. Y, por supuesto, también nos interesaba muchísimo también todo lo que habían hecho los compañeros y las compañeras de Valencia, porque hicieron algo tan grande como conseguir implicar a toda la comunidad educativa, algo que es fundamental, porque a veces desde el entorno laboral parece que es solamente cosa de enseñantes, de trabajadores de la enseñanza, y muchas veces, como en este caso, el tener la visión, el tener la inteligencia, la intuición de poder implicar a todo el mundo hizo que fuera algo bastante rico y que nos sirva a todos ahora como ejemplo y como inspiración y como guía un poco también. Hay otros territorios que también tienen, que nos sirven para fijarnos en ellos y para estar orgullosos de ellos, como es Andalucía, que tiene una legislación específica
y que también nos sirve como marco y como guía para luego implementarlo en los otros territorios. Y luego, en estos últimos días, en la Comunidad de Madrid, también la Federación de Enseñanza está haciendo un gran trabajo y parece que están tomando el relevo de los compañeros de los otros territorios, y desde aquí saludamos, agradecemos y felicitamos a todos lo que estáis haciendo, lo que habéis hecho y lo que seguro que vais a seguir haciendo. Y bueno, hay una parte importante que queremos destacar, que cuando vaya finalizando el proyecto podremos profundizar en ella, pero que nos parece clave que nos paremos un poco a pensar ahora que vamos a tener un entorno global en algunos aspectos que para nuestro gusto son llamativos. Ya veréis que todas las experiencias de los territorios están hechas, la mayoría, en centros públicos. Este proyecto está enfocado hacia el sector privado. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que, misteriosamente, no hay declaración de casos, no hay denuncias de casos de amianto en centros privados. Es algo muy curioso porque los materiales son muy parecidos, en centros de la misma época, si no los mismos, y las pizarras son las mismas, no son parecidas, son las mismas. Entonces, si en un colegio de un territorio con los mismos materiales de construcción y las mismas pizarras está habiendo una declaración continua y en otros no, algo está pasando. Nuestras investigaciones nos llevan y el razonamiento, toda la información que controlamos, es que cuando en un colegio hay que cambiar, hay que desamiantar, lo paga el ayuntamiento, porque los colegios dependen del ayuntamiento. Cuando en un instituto hay que retirar el amianto, lo paga la comunidad autónoma. Cuando en un colegio privado hay que retirarlo, el gasto lo tiene que asumir la empresa. Entonces, nosotros, durante nuestra investigación, estamos reflexionando en que esto no puede ser. No puede ser que estos trabajadores y estas trabajadoras estén expuestos y este alumnado esté expuesto por una cuestión económica, porque no estamos hablando de coger un catarro, estamos hablando de enfermedades que te llevan a la muerte. Entonces, una de nuestras primeras reflexiones, conclusiones, es que tenemos que articular herramientas de negociación para analizar cómo se puede financiar esa retirada del amianto en todos los centros, para que todos los trabajadores, sean del sector que sea, estén protegidos, y todos los niños y todos los adolescentes también. Entonces, esa sería una de nuestras primeras conclusiones y nuestras primeras denuncias, que no podemos jugar con vidas humanas por una cuestión económica, y que habría que sentarse, habría que exigirle a las administraciones, a las patronales y a todas las personas que tengan responsabilidad en el ámbito, que nos tenemos que sentar y tenemos que hablar de esto, porque esto no puede seguir así. Con un espíritu, por supuesto, de denuncia, pero también constructivo. Y por último, ya termino, quería agradecer a todo el mundo. He empezado agradeciendo, pero es que lo quiero hacer otra vez, porque de verdad que es que nos parece importantísimo todo este apoyo, toda esta palmadita que hemos sentido en la espalda a lo largo de tanto tiempo. Y bueno, pues empezando por la Federación, como hemos dicho, por toda la Secretaría de Salud Laboral, no solamente Pedro, sino todos los compañeros de la Secretaría. Y también del personal de aquí, de la Federación, de todos los compañeros y las compañeras, por supuesto, y de todas las personas que componen la ejecutiva. Podríamos decir muchísimos nombres y seguro que nos quedaríamos fuera alguien. Entonces, lo vamos a resumir en un gracias a todos. Hay dos personas que hay que nombrarlas especialmente, porque sin ellas probablemente esto no hubiese podido salir adelante. Una de ellas es la responsable del proyecto, que es... Hablo alto, da igual, ¿no se oye? ¿Sí se oye? Vale. Que es Yolanda García Heras, que es la que ha soportado toda la organización, la que ha llevado todo adelante, la que ha estado noche, día y madrugada al frente de esto, y que queremos agradecerlo desde aquí porque la verdad es que ha sido el alma de todo el proyecto. Entonces, un especial agradecimiento a ella.
No nos queremos olvidar tampoco de Pilar, de Esther, de Pedro, de Noemí. No quiero empezar a decir nombres porque entonces no terminamos, pero de verdad, los otros miembros del equipo también, que ha sido importantísimo. Y hay una persona que va a hablar ahora, que por eso le he dejado para el final, que es José Luis Rodríguez Valdés, que lo estábamos comentando Julio y yo antes de que se fuera. No sé si conocéis la famosa canción esta de Malú, de Lo aprendí de ti, aprendid. Pues lo poquito que sé en comparación de José Luis, de lo que puede saber, de lo que puede saber Pedro, de lo que puede saber Julio, pues es que lo hemos aprendido de él. Y yo estoy muy contenta de haber participado en esto, no solo por todo lo que pues, pensamos, toda la repercusión que puede tener, sino por todo lo que he aprendido y la suerte de poder encontrarme con él, porque no solamente me ha enseñado todos los contenidos y de una manera amena, sino que nos ha apoyado de una manera impresionante. Yo no me había encontrado nunca una persona con esa capacidad de trabajo, de organización. Ahora vais a ver, como muchos ya lo conocéis, cómo transmite, qué didáctica tiene, qué personalidad tiene, y yo solamente te quiero dar las gracias desde aquí, y para que veáis que lo que digo está contrastado, os dejo con José Luis, que va a continuar con esto. Muchas gracias a todos.